Hola. Hola. Jesús Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, en estos momentos bastante bien. Tiene 50 años. Sí. Y ha sido consumidor. Sí. ¿Qué drogas consumía? Pues mira, yo empecé en la adolescencia fumando drogas corrientes, por así decirlo, que ahora hoy en día son ya un poquitín más dañinas, pero bueno, los clásicos porros y el cannabis y la marihuana. Pero después estuve un tiempo, durante ciertos 20 años aproximadamente, que no tocaba nada. Cuando luego empecé a tener problemas laborales en casa, en el trabajo, bueno, pues por malas influencias me decidí empezar a tomar una sustancia que se llama anfetamina, la cual no sabía yo los perjuicios que podían traer. Total, que te empiezas a consumirlo, te empiezas a salirte de lo habitual en la vida normal y empiezas a sentirte pues de infinidad de emociones que te provoca la droga, ¿no? provoca la droga. Con ello, ¿qué pasó? Pues que al ser sustancias que te enganchan, pues empiezas a cambiar de personalidad, a cambiar de hábitos, a cambiar de forma de ser. Como una persona normal y corriente, pues ya no dejas de ser de esas maneras y empiezas a moverte en otros mundos y a ser una persona bastante diferente. ¿Qué conlleva el consumo de esa medicación? Porque es una medicación lo que tomaba. Pues eso. A consumir otro tipo de sustancias. Ya llega un momento que consumes de todo. Cual sustancia te pongan, cual sustancia te vas consumiendo. Por ejemplo, la heroína. La heroína, pues es una de las drogas que yo nunca había tocado hasta que con 45 o 46 años no la sabía, nunca la había. Sí la había visto en gente, incluso de hace muchos años, cuando la heroína más que nada era inyectada. Vi a gente, pero vamos, yo nunca me llamó la atención. Pero después, hoy en día, es una sustancia que más que inyectada se fuma, y bueno, pues por probar, pues ya pruebas todas las sustancias. Crea muchísima adicción. Muchísima adicción, trae muchos males, por así decirlo, en el sentido de físicos, psíquicos, y de todo, porque te enganchas a una de esas sustancias en las cuales empiezas normal, pero vas necesitando día a día, por horas, casi habitualmente, todos los días, e incluso días de 2 o 3 veces al consumo. ¿Estuvo muy enganchado? Muy enganchado, muy metido en ese mundo, en el cual no vives en los mundos de yuppies, por así decirlo, que no te desentiendes de todo, rompes con tu matrimonio, rompes con los... Te hace distanciarte, ¿no? Sí, te distancias de cómo se mueve hoy en día la sociedad y te creas tu mundo, te metes como en una burbuja personal en la cual... ¿Qué le aportaba la droga? Aportarte, ahora que estoy fuera, me doy cuenta de que aportarme no me aportaba nada. Pero en ese momento le hacía olvidarse de problemas laborales, ¿no? Exactamente, por ejemplo, problemas laborales, y ya de todos los problemas. Crees que consumiendo te levantas y estás en otro mundo. Totalmente engañoso y falso, porque no todo es mentira. Te das cuenta cuando te va haciendo efecto ese consumo. Al día siguiente o a las horas ya vas bajando de esa nube, y lo que te empieza a atacar es a nivel físico,
que es lo que te hace otra vez que vuelvas a consumir, para no tener dolores de diferentes formas, para no sentirte deprimido, porque lo que te hace en el tema cuando estás abstinente de no consumir, si eres un consumidor habitual, pues te entra una especie de depresión en la cual te sientes hundido, marginado, aunque no lo sea así, pero ya te lo imaginas tú, con muchos dolores en el cuerpo, físicos. Y entonces, ¿qué te hace eso? Volver otra vez a seguir consumiendo, entras en un rol, en la pescadilla que se muerde la cola, que no acabas nunca de salir, hasta que no decides, o lo ves todo tan negro que dices, bueno, pero yo ¿a dónde quiero llegar? Para consumir todos los días y consumir drogas como anfetamina, heroína, sí, hay que tener dinero. Claro, hay que tener una soltura económica, de la cual llega un momento que todo lo que tienes lo pierdes en ese sentido. Y cuando no lo tienes, pues hay muchas y variadas fórmulas, que es o estás exprimiendo a la familia para que te puedan dar, que llega un momento que tampoco. Entonces mucha gente, a nivel particular, llegas a cometer errores y hacerte con ese poderío económico por cualquiera de las maneras. ¿Ha estado en la cárcel? Sí, estuve en la cárcel, no por la droga directamente, pero sí a consecuencia de haber cometido una fechoría para decir, cojo de aquí y lo empleo en mi consumo, sin pensar en las consecuencias que te traen, porque no lo piensas, solo ves lo fácil que es coger y gastarlo en ese sentido, y decir, bueno, pues mientras me vaya manteniendo este vicio, por así decirlo, pues no te das cuenta, pero luego te das cuenta de la fechoría que has montado y a dónde te lleva. Y en la cárcel, pues bueno, pues llegas a la cárcel y también hay cierta ayuda para la gente que llega con estos problemas, a la cual se la separa, por así decirlo, y se la intenta ayudar de quien quiera recibir esa ayuda, en el sentido de, pues lo mismo que hay en las asociaciones afuera en la calle, las hay dentro de prisión, y te echan una mano por lo menos para no perder el tiempo en prisión, y te sirva ya que tienes que estar obligatoriamente, pues mira, ya que si te mentalizas y dices, bueno, pues mira, que me sirva este tiempo que vaya a estar aquí para poderme rehabilitar o centrarme para cuando salga, estar mejor preparado que cuando entré, que estabas a la buena de Dios, como quien dice. ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir ya? 2 años aproximadamente. Sí. ¿En qué momento dice hasta aquí? Bueno, pues en el momento, yo en mi caso fue hasta decir, conocer una asociación donde se puede pedir ayuda, porque claro, el tema de dejarlo es muy fácil decirlo, pero conlleva sus capítulos, por así decirlo. Primero tienes que tener un cierto tiempo de desintoxicación para que el cuerpo, como quien dice, te quede limpio, que es cuando más o menos peor lo pasas. Pero bueno, con la ayuda de médicos y psicólogos, sobre todo médicos que te ponen una medicación que no sabes tú en esos momentos cuál es la que estás tomando, pues te ayudan a que el cuerpo se te vaya limpiando, por así decirlo, y en ese periodo son 8 o 10 días, que es cuando, hablando vulgarmente, se te quita el mono, por así decirlo. Y si pasas esos 10 días, pues ya tienes otros seguimientos que pueden ser a nivel de internado en comunidad, que se llama, o a nivel de llevar un programa en abierto, como por ejemplo es aquí atrás. Donde bueno, pues ahí, a medida que todos los días tienes que estar en plan haciéndote un poco de terapia, donde
tienes que ir recordando, intentando volver a hacer a que tu cabeza te vaya centrando y recordando quién eras y lo bien que estabas cuando no estabas consumiendo o no estabas metido en el tema de los consumos. Porque ¿qué te pasa con el tema de las drogas? Pues que pierdes mucha memoria, muchos recuerdos, daña mucho al cerebro todo tipo de sustancias, pero hay sustancias que más y otras que menos. ¿Ha retomado su vida? Sí, bueno, pues una vida, ¿no? Excepto que, bueno, yo he estado trabajando toda la vida. Ahora no tiene empleo. Ahora mismo no tengo empleo. ¿Busca trabajo? Sí, busco trabajo y es una de las cosas que bueno, pues... de lo que salga. De lo que salga, sí. Yo que les diría a la gente que de verdad que intentasen no caer. Y no caer quiere decir el que... porque lo bueno de esto es que si caes, sepas levantarte. Pero es que hay mucha gente que cae y no se da cuenta que ha caído, no quiere reconocer el que ha caído y entras en ese rol que es consumo diario, a escondidas, intentando que nadie se dé cuenta y estás como una persona andando. Yo muchas veces lo pienso, digo, es que parece, cuando estaba consumiendo, digo, parezco que ando como los delincuentes, estás metido en un mundo de como escondiéndote entre las esquinas para que nadie te vea, en general. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás no estás presentándote como persona a nadie, ni a los familiares, ni a los amigos. Pierdes todo porque te cambia totalmente la manera de ser, tus formas y el carácter y las emociones son unas emociones que no son reales, todo es ficticio. Jesús Miguel, le tengo que decir lo primero, enhorabuena por haber conseguido vencer la adicción a drogas tan duras. Lo segundo, gracias por dar la cara, es muy valiente, estoy convencida de que va a ayudar a mucha gente. Y a seguir así. Así espero. Gracias. Venga, gracias a vosotros. ¡Ánimo! Vale, venga. Pasa. Hola. Buenos días. Hola, Fátima. Buenos días. Psicóloga y coordinadora de ACLAC Palencia. Sí, eso es. Me siento. Queremos conocer cómo trabajáis aquí. Cuéntanos. Bueno, pues ACLAC es una entidad sin ánimo de lucro que el pasado año, en el 2014, cumplió ya 35 años. Y bueno, nuestro principal cometido son las personas con problemática de consumo de sustancia. Tanto personas como familias, ¿vale? Porque sí que consideramos que la familia es pilar fundamental cuando una persona se plantea el abandono de cualquier tipo de adicción. Sobre todo la gente que se acerca hasta aquí, ¿qué drogas consumen? Las más habituales, ¿cuáles son? Pues estamos viendo ahora un cambio totalmente de perfil de lo que es la droga principal. Hace unos años la trayectoria de consumo empezó por la heroína, cada vez fue bajando a cocaína y ahora en los últimos años la mayoría de nuestros usuarios o la droga principal de consumo está siendo el cannabis. Por ejemplo, deciros que en el 2009 el cannabis era la droga principal de consumo del 16% de nuestros consumidores y el año pasado estamos aumentando hasta el 38% de demanda, ¿no?, de tratamiento por cannabis. ¿Es una droga muy peligrosa? Es muy peligrosa, sí. Nos estamos encontrando que cada vez está siendo más peligrosa. El cannabis hasta hace nada ha sido considerado una droga inofensiva, una droga inocua, muy popular, ¿no?, por ese carácter natural que siempre le ha dado a la sociedad, y cada vez estamos encontrando que es más peligrosa porque es una droga que, aunque parezca que viene de una planta, está siendo adulterada, y se están dando cada vez más casos de brotes psicóticos asociados a este tipo de sustancia, ¿no?, con el agravante de que es una droga que se consume en edades cada vez más tempranas, con lo cual se percibe ahí un caldo de cultivo que la hace peligrosa. Los jóvenes no son conscientes de todo ese riesgo. No, para nada.
Para nada, ellos, la característica fundamental que tenemos es eso, ¿no? Ausencia de percepción del riesgo y sobre todo que creen que lo controlan, ¿no? Además, Fátima, el cannabis se puede adquirir fácilmente. Sí, eso es. Ahora, aparte de las tiendas que en todas las localidades suele haber, ahora tenemos la gran puerta de entrada que es Internet. Tú a través del Google pones un buscador de comprar semillas de Internet y te aparece pues, un listado de las diferentes plantas que tú puedes comprar y fácilmente adquirirlas. Entonces el problema que tenemos es que hay una amplia carta, ¿no? En función de los efectos que tú quieras conseguir con esa sustancia o en función de la cantidad de THC, que es la parte adictiva que tiene el cannabis. Entonces puedes encontrar plantas desde un 5% de concentración de THC hasta un 30%. Y así en función de lo que tú quieras, ¿no? Pues puedes comprar una cosa u otra. Las principales consecuencias del consumo, ¿cuáles serían? Las principales consecuencias del consumo, el más importante es que te puede llegar a generar una dependencia. El riesgo de iniciar cualquier tipo de consumo en cualquier sustancia es que a la larga eso te puede llevar a generar una dependencia, o sea, poco a poco va influyendo en tu desarrollo personal, en tu funcionamiento diario, hasta que llega un buen día que tú te ves que sin esa sustancia no eres capaz de funcionar. Consecuencias, pues como el resto de sustancias, ¿no? Siempre va a haber consecuencias en tu ámbito personal, porque te va a impedir el funcionamiento, afecta a la memoria, afecta a la atención, afecta al síndrome motivacional, te quita las ganas de hacer cosas, te encuentras apático, desganado. Consecuencias familiares, porque claro, el entorno comienza a percibir que algo te está pasando, ¿no? Puede causar brotes psicóticos. Y puede causar brotes psicóticos, eso es. Una de las consecuencias más graves a nivel mental es la psicosis canábica, que puede llegar a producir pues, ingresos en psiquiatría y generarte una enfermedad mental pues, ya para siempre, ¿no? ¿Cómo se trabaja aquí en ACLAD con los drogodependientes? Bueno, pues principalmente nosotros trabajamos tres vertientes, por así decirlo. Una vertiente que es cuando nosotros trabajamos en instituciones penitenciarias. Nosotros nos trasladamos 2 días a instituciones penitenciarias, al módulo terapéutico, al módulo de la UTE, para trabajar con ellos a nivel grupal, sobre todo e individual, el tema de prevención de recaídas y conciencia de enfermedad. Un poco pues, para adentro y sobre todo prepararles para cuando salga afuera. Y aquí en sede trabajamos a 2 niveles, por así decirlo. Un poco con la población adulta, que son aquellas personas y familias pues, que acuden en búsqueda de ayuda, y con ellos se trabaja sobre todo, primero, motivación y concienciación, ¿no? Porque muchos de ellos, o por no decir la gran mayoría, vienen por presión familiar, presión de los juzgados porque tienen alguna problemática judicial y hay una suspensión de condena por ahí pendiente. Y luego pues comenzar con ellos a trabajar todo tema de prevención de recaídas, de habilidades sociales, detención de situaciones de riesgo, etc. Y a su vez en actividades grupales, ocupacionales, pues porque la mayoría de ellos, por la trayectoria que llevan, pues en este momento se encuentran desempleados. Entonces también como una manera de que tengan que venir y ocupar su tiempo libre. Y luego otro de los pilares con los que trabajamos actualmente es con los adolescentes y la familia. Tenemos un programa de prevención indicada, acreditado por la Junta de Castilla y León, que se llama Educandos, que el cometido principal sería un poquito lo que comentábamos antes del tema de cannabis. Adolescentes y familias que comienzan a tener esos primeros consumos sistemáticos de sustancias, que principalmente por la edad va a ser alcohol y cannabis, y que esos consumos están trayendo repercusiones en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Entonces ahí pues trabajamos con los chicos, con las familias, o solo con familias porque los chicos no quieren venir. También ocurre, ¿no? Ocurre mucho. Con adolescentes el porcentaje de aquellos que vienen por iniciativa propia es muy pequeño porque principalmente es una presión más familiar. Entonces hay veces que sí que se consigue con que venga y al final casi nuestro trabajo es cambiar ese foco motivacional, ¿no? Que sí que vienes aquí porque tus padres te han obligado, pero al final intentarle cambiar y ver que realmente sí que hay un consumo que está siendo problemático, vamos a intentar reducirle. Y una vez que le tengamos reducido, vamos a intentar eliminarle. Hemos hablado mucho del cannabis, hay otras drogas, cocaína, heroína. ¿Se puede salir? Se puede salir, sí. Nada es imposible. Sí que es verdad que requiere mucho esfuerzo
y que, como bien todos saben, esto es un proceso circular y dentro de ese proceso circular está la recaída. Con lo cual, un objetivo fundamental a trabajar es eso, ¿no? Prevenir esa recaída. Muchos de ellos hay una cierta seguridad, hay mucha seguridad, sobre todo cuando acaban un programa o después de un periodo de abstinencia prolongado, de que a mí no me va a pasar. Pero es que el lobo llega, el lobo te va avisando. Entonces siempre hay que tenerlo en mente que desde ahora que estoy bien, yo voy a prevenir en un futuro aquello que sí que puede venir. Fátima, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Que la vaya muy bien. Encantada, gracias. Hola Emilia, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Va a ARPA. Sí, voy a la asociación. Aquí le ayudaron mucho hace ya años. A mí me ayudaron mucho aquí. Cuando vine en mis primeros comienzos, aquí ayudan a las personas que tienen problemas con el alcohol. La mujer normalmente le cuesta bastante venir aquí, pero es bueno venir aquí porque aquí encuentras, aparte de buenos amigos, a veces encuentras una familia. Es más, a veces en tu casa no lo entienden y aquí lo entienden. La gente te ve y no saben que tienes algo, que tienes un problema, pero no saben lo que te pasa. Sin embargo, tú vienes aquí y ellos saben muy bien, las personas te comprenden perfectamente porque pasan lo mismo que has pasado tú. Ser mujer y ser alcohólica está peor visto. Ser mujer está mucho peor siendo alcohólica que si eres un hombre, porque al añadido de ser alcohólico, de tener una enfermedad, todavía eres mujer. La gente asocia el alcoholismo en la mujer como mujer depravada y entonces es mucho más difícil que la mujer se atreva a dar el paso de venir a pedir ayuda. Se ha avanzado mucho en los últimos años. Se ha avanzado mucho. Yo llevo en la asociación 25 años. ¿Y hace 25 años? En estos 25 años han cambiado mucho las cosas. Antes, por ejemplo, cuando en mis comienzos, la mujer no podía, la daba muchísima vergüenza venir y muchas veces se quedaban en su casa y pasaban años y años y años porque no se atrevían a dar este paso. Entonces hoy en día se ha avanzado mucho porque tenemos ya terapias conjuntas entre hombres y mujeres. ¿Antes no podían hacer terapias conjuntas? No, antes las mujeres iban por un lado y los hombres iban por el otro. Cuando yo empecé en mis primeros comienzos éramos 4 mujeres, no porque no hubiera muchas mujeres que consumían alcohol, sino porque no se atrevían a venir y cuando venían se sentían rechazadas por los hombres. Hoy en día afortunadamente esto ha dado mucho cambio y podemos decir que la mujer ya sí que se atreve un poquito más a reconocer la enfermedad, que es lo que más cuesta, reconocer la enfermedad, porque es lo que más te duele. Cuando a ti te dicen si eres alcohólica, tú piensas que alcohólica no eres, porque para ti un alcohólico es una persona que está tirado en la calle y no es necesario que esté tirado en la calle para ser alcohólico. Una persona alcohólica es una persona que tiene problemas con el consumo de alcohol, que lo consume habitualmente y que no puede estar sin ello. Es una droga muy peligrosa. Es una droga muy dura porque es una droga que la gente no le tiene miedo. Es una droga que la puedes encontrar en cualquier sitio y al alcance de cualquier persona, incluso niños. Porque hoy en día incluso niños, por eso es peligrosa, porque la encuentra cualquier persona al alcance. Es asequible, es barata relativamente, por lo cual es mucho más fácil caer en esa droga que en otra. Y tenemos igual menos información del alcohol que de otras drogas, que está comprobado que hay otras drogas que son peores, o igual de dañinas que el alcohol, pero que están muy por debajo del alcohol. Lo que pasa es que es muy difícil asumir que el alcohol es una droga que nos está matando hoy en día. Emilia, lo importante es que se puede salir. Se puede salir, cuesta, es duro y cuesta, pero se puede salir. Primero necesitas creerte que estás enfermo. Eso es el primer paso que debes de seguir, creer que es una enfermedad que es crónica y es para toda la vida. No es una enfermedad que vas a venir y cuando tú a los 3 o 4 meses físicamente te encuentres bien, ya estás arreglada. No es una enfermedad de 4 meses ni 4 años, es crónica, pero se puede salir con ayuda de tu familia, con un poquito que tengas tú de amor propio, no me sale ahora la palabra adecuada, pero se puede salir.
es querer. Querer es poder, se puede salir del alcohol, se puede salir de todo lo que te empeñes en hacer. Emilia, usted salió y ahora colabora con ARPA, ¿de qué manera? Pues yo vengo aquí y para mí cuando yo vine me abrieron los brazos porque a mí mi familia no me entendía, entendía que tenía un problema, incluso entendían que estaba enferma, hasta ahí lo podían entender, pero no entendían cómo yo me sentía y por qué empiezas a beber. Entonces lo primero que tú, una vez de que ya has pasado por un médico, luego te mandan a salud mental y luego vienes aquí y ellos te ayudan y se puede salir perfectamente, porque las personas que vienen, cuando tú vienes aquí, son personas que tienen el mismo problema que tú, entonces te van a entender perfectamente. Una madre te puede querer, pero aquí te van a entender y vas a encontrar unos amigos que te entienden, que es muy importante. Emilia, muchísimas gracias por contarnos su testimonio. Gracias. A ti, Laura. Hola, Francisco. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vengo a charlar sobre el alcoholismo, sobre alcohol. Es una droga, me siento, permitida y muy adictiva. Dices bien, y has venido al sitio adecuado, a informarte. Y es una droga, claro, no se lo digamos nosotros, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es droga y dura, además permitida y permisiva en esta sociedad, pero no tolerante con el alcohol dependiente, que le rechaza. Es por eso ese estigma que queda en el alcohol dependiente un poco de ponerse en tratamiento ante la evidencia de que la sociedad rechaza al alcohólico, admite el alcohol pero rechaza al alcohólico. No digamos ya si es mujer, aunque la sociedad va caminando poco a poco hacia el reconocimiento de lo que es la enfermedad alcohólica, pero a la mujer la ha tenido más estigmatizada en tiempos atrás porque se presupone que la guardiana de la casa, la enfermera, madre, esposa a la vez, entonces estaba peor visto todavía que en el hombre, que era permisividad la que existía, es un individuo que alcohólico, borracho, sin considerar que tiene esa persona los mismos derechos y las mismas igualdades que cualquier otra persona. Es una droga además que está muy al alcance de los jóvenes. Es una droga que está permitida por la ley, es una droga legal y por supuesto que está al alcance de los jóvenes y además aquí tenemos la disponibilidad, pongo por ejemplo una iglesia y 339 establecimientos expendedores de alcohol. No tenemos nada en contra de esto porque vivimos en un país a donde primordialmente vitivinícola y dispensador de alcoholes, nuestro turismo y todo lo demás. Pero sí, la reivindicación que siempre hacemos es que el enfermo alcohólico debe ser tratado como tal. Y al no enfermo alcohólico, a estos jóvenes precisamente enseñarles y responsabilizarles que tienen una responsabilidad de beber con moderación para no llegar a esa dependencia. ¿Hay que trabajar en la prevención? Por supuesto y mucho, pero no la prevención desde los medios, digamos, oficiales de nuestros gobernantes, en este caso Junta, ayuntamientos, escuela, no. Debemos de trabajar desde la propia casa, desde el propio hogar. ¿Qué le podemos pedir a un joven de 7 o 9, 10 años? No fumes cuando a ti te está viendo con el cigarro. Entonces, los comportamientos deben ser un poco, digamos, un seguimiento para predicar con el ejemplo. En ARPA, ¿cómo ayudan a las personas que vienen hasta aquí buscando ayuda? ¿Cómo ayudan? Pues hombre, de principio quitando la importancia a ese estigma que el propio enfermo trae del qué dirán, de qué hablarán de mí, hombre, haciéndole ver que mejor hablarán viéndole en ese estadio que está ahora, que no en el otro estadio en el que le conocían como vecino, dando guerra sin querer, pero claro, su comportamiento bajo un estado de ebriedad no es un comportamiento normalizado, por lo tanto no todos los alcohólicos son iguales, ni el alcohólico es violento, ni todos los violentos son alcohólicos, por supuesto. ¿Qué programas desarrollamos en ARPA? Pues mira, desde por ejemplo la prevención, que son campañas de sensibilización comunitaria, programas de captación y motivación y derivación. Digo, de captación sí, porque el propio enfermo puede tener inclusive una persona allegada o no allegada, un vecino, dentro del ámbito social donde se desenvuelve y le puede informar y tal, inclusive traer a la asociación, como son casos que se dan.
Desarrollamos también programas de atención a pacientes y familiares, con los servicios de información y orientación, y programas de rehabilitación y reinserción dirigidos a personas con adicción al alcohol y a sus familias, por supuesto. Después tenemos actividades culturales y de convivencia que se denominan pues, de ocupación de ocio y tiempo libre. Programas de incorporación laboral también, acompañamiento al proceso de búsqueda de actividad de empleo, formación de nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo. Y programas de intervención también desarrolla esta asociación con la población reclusa, financiados por la Caixa, con otra asociación de drogodependientes. Eso es lo que desarrollamos día a día, hora tras hora y año tras año, desde 1975, que se dio como de alta como asociación, y 2 años de andadura como grupo, digamos, en formación para crear una asociación. Vamos a hablar de cifras, Francisco. ¿Cuántas personas están atendiendo actualmente aquí en ARPA? Actualmente hay un núcleo de personas entre familiares y personas que están dentro del programa y ya con el programa cumplido, son como socios normalizados, unas 260 personas. 260 personas. ¿Se puede salir? No todas están a la vez aquí, claro, por supuesto. ¿Se puede salir? Ese es el mensaje que tiene que quedar claro, ¿no? Que es cuestión de querer. Bueno, no me importa rasgarme las vestiduras y decir quién soy. Yo fui persona alcohólica. Yo salí del alcoholismo y soy una persona, me creo, normal, como cualquier ciudadano. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por este mensaje nuevo que hacéis llegar a las personas que a lo mejor lo puedan necesitar, y el que no lo necesite, pues como prevención. Muchas gracias. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Siéntese, por favor, siéntese. Doctor Terán, usted es experto en adicciones y precisamente queríamos hablar con usted sobre este asunto. ¿Las drogas provocan problemas psiquiátricos graves? Las drogas en sí, cuando actúan sobre el sistema nervioso central, producen un desajuste, una disfunción, un trastorno en el cerebro, que es el trastorno adictivo. Producen un fenómeno que llamamos de la neuroadaptación. En sí, las drogas ya son un problema claramente de salud mental o un trastorno mental, porque la adicción es un trastorno mental. Además de esto, el consumo de sustancias provocan otros trastornos mentales asociados debidos a los efectos tóxicos de las drogas sobre el sistema nervioso central, o podrían existir previamente también. Pero, en una palabra, lo que se da al final, digamos, de esta mezcla entre la existencia de problemas mentales o del efecto de las sustancias es un grave problema claro a nivel mental. ¿Cuáles son esos otros trastornos que provoca? Todos los del ámbito de la psiquiatría. Tenemos trastornos de ansiedad, tenemos trastornos depresivos, hay trastornos psicóticos, hay el consumo de otras sustancias, es decir, que cuando uno mira el abanico de todos los trastornos mentales que pueden darse asociados al consumo de sustancias, encontramos todas las posibilidades que nos da la psiquiatría. ¿Por qué se consume? ¿Por qué se consume? Pues bueno, esta es una pregunta que yo diría que es universal y que nos hacemos siempre los profesionales que trabajamos en el campo de las adicciones. Se consume porque las drogas están ahí, porque se vienen consumiendo desde la noche de los tiempos, desde la historia de la humanidad. Las culturas más antiguas han consumido siempre sustancias o drogas para múltiples situaciones, por ejemplo en sus ritos religiosos. También se han consumido, se han utilizado en la medicina natural. El problema es que a lo largo del desarrollo de la civilización, lo que se ha producido, sobre todo a raíz de los años 50-60, ha sido una subversión del uso de las drogas, y se han empleado a utilizar con otros fines, fundamentalmente de tipo recreativo. Y cuando las drogas se consumen con fines recreativos y fuera del control o al margen, digamos, de estos objetivos muy concretos que se venían consumiendo en las primeras civilizaciones, es donde realmente aparece el problema de la drogadicción. ¿Cree que los consumidores son conscientes del peligro de las drogas? No, al principio no. Al principio yo creo que la sociedad, las personas, utilizamos sustancias por múltiples circunstancias, desde las propias hedonistas, las propias de diversión. Generalmente ahora los jóvenes consumen por diversión, por escapismo, por hedonismo.
pero no son conscientes de que en un momento determinado puedan llegar a engancharse. Es más, yo en la experiencia clínica de ver muchos pacientes y muchos jóvenes, siempre escucho la misma frase. Yo pensé que no me iba a enganchar, yo pensé que podría dejarlo cuando quisiera, yo pensé que los que se enganchaban eran personas particulares o peculiares que tenían una cierta fragilidad a las drogas. Claro, ahí obviamos, o las personas obvian, un elemento fundamental, que es la capacidad de las drogas para producir tolerancia y dependencia. Y las propias drogas, no todas, o cada una a su manera, producen tolerancia y dependencia. Es decir, que cuando ingresan en el organismo y llegan al sistema nervioso central, van a actuar al margen de la voluntad del sujeto y pueden producir dependencia y tolerancia. ¿Son todas las drogas igual de peligrosas? No, no son todas las drogas igual de peligrosas porque su capacidad tóxica es diferente. Si tuviéramos que hacer una jerarquía por drogas tóxicas, yo sé que te vas a sorprender y también los televidentes van a sorprender porque la droga más tóxica que existe es el alcohol, sin ninguna duda. Aunque sea una sustancia que producimos, que cultivamos en nuestra tierra y que tenemos magníficos caldos, pero el alcohol es una sustancia tóxica para la totalidad de los territorios de nuestro organismo, por supuesto para el sistema nervioso central. A partir de ahí podríamos ir haciendo jerarquía, la cocaína, la heroína, los hipnóticos sedantes. Volvemos otra vez a la explicación que dábamos antes. Tampoco está solamente en la sustancia, está el peligro en la interacción que hace esa determinada sustancia con el organismo. Porque hay un factor muy importante en cada ser humano que es el de la vulnerabilidad. Le voy a poner un ejemplo, es el de la alergia. Ahora estamos en un tiempo primaveral y hay personas que pueden perfectamente pasear por un pinar y no les hace, digamos, ningún efecto. Sin embargo, un alérgico al polen de los pinos, pues inmediatamente tendría un cuadro de broncoespasmo y tendría un cuadro alérgico que podría acabar en el hospital. Sucede con las drogas lo mismo. No solamente es el potencial tóxico de la sustancia, sino es la capacidad o la vulnerabilidad o la fragilidad de ese determinado paciente frente a la sustancia. ¿Qué ocurre? Que es desconocida, que no la sabemos, porque cuando nacemos y nos hacen una analítica no nos dicen usted es frágil o vulnerable. Probablemente en 20, 25 años, cuando la medicina avance y tengamos hecho el mapa genético de cada uno de nosotros, sí sepamos a qué enfermedades somos vulnerables, por ejemplo, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hiperuricemia, y también a qué drogas somos vulnerables, como también vamos a conocer qué fármacos son los que nos hacen más efecto a nosotros y serían los específicos para nuestras enfermedades. Eso, digamos que está en el terreno ya de la farmacogenética y que en unos años, en 15, 20 años, vamos a poder utilizarlo. Pero ahora mismo no sabemos quién es vulnerable y sobre todo qué persona, qué sujeto cuando interactúa con una sustancia puede tener un efecto que no tienen el resto de personas. Por lo tanto, ¿no podemos hablar de un perfil de consumidor? No, no hay un perfil de consumidor. No, el perfil de consumidor, cada sustancia tiene un perfil, es decir, que si tuviéramos que decir cuál es el perfil del consumidor de alcohol en nuestra sociedad, en Palencia o en Castilla y León, digamos que hay dos patrones. Uno, el patrón de los jóvenes que lo que hacen fundamentalmente es botellón, que lo que hacen fundamentalmente es consumir los fines de semana y toman cerveza o toman vino mezclado con Coca-Cola, el famoso calimocho, que suelen además mezclar estas dos sustancias con el consumo de derivados del cáñamo, fundamentalmente con marihuana y hashish, y que se limitan a ese consumo, que sería el consumo de fin de semana. Y luego hay otro patrón de consumo que es el social, es el de las personas ya a partir de los 30, 35, 40 años, que tienen una jornada laboral habitual y que suelen tener la costumbre de tomar el blanco a la hora del vermú o el vermú y por la tarde tomar una o dos cañas habitualmente, con los amigos o de ronda que decimos. No hay un perfil concreto. Cada sustancia se consume con unos objetivos diferentes. Las anfetaminas y la cocaína suelen ser sustancias más de fin de semana, para salir, para ir a la discoteca, para no cansarse, para bailar más, para hablar más, para aguantar más. La heroína, por ejemplo, es una sustancia que genera una adicción diferente, es una adicción mucho más mantenida en el tiempo, un consumo que se produce de forma experimental y que enseguida le engancha al sujeto y le produce una dependencia muy importante que va a mantener a lo largo del tiempo, porque si no consume va a tener un síndrome de abstinencia muy importante. Es decir, que cada sustancia, en función de sus características químicas, va a producir una dependencia diferente.
Cuando escucha alguna propuesta para legalizar algún tipo de droga, ¿le parece una barbaridad? Yo soy clínico, yo veo personas que enferman por el consumo de sustancias. No puedo estar nunca a favor de la legalización de las drogas. Yo veo los estragos que produce una droga legal, como es el alcohol, en gente joven, en gente de mediana edad, en gente adulta. Es decir, la patología asociada al consumo de alcohol a todos los niveles, como le decía, en todos los territorios, digestivo, respiratorio, osteomuscular, y la patología psiquiátrica asociada, no me puede orientar o decantar por la legalización. No soy partidario de la legalización de las sustancias. Otra cosa sería el que habláramos de la despenalización, que en un momento determinado a un chaval o a un no chaval, a un joven o menos joven, se le detenga con una pastilla de hashish y se le someta, digamos, a un proceso legal. Eso ya es otra circunstancia. Pero no, yo creo que la solución no va por la legalización de las drogas, va más por la prevención, por la educación y por el conocimiento de lo que son las sustancias y de los riesgos que haya en su consumo. Háblenos del tratamiento, ¿va más allá de unas pastillas? No hay un remedio mágico. El tratamiento, usted está ahora mismo en San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios, y aquí tenemos dos áreas, el área ambulatoria y el área de hospitalización, la comunidad terapéutica y la unidad de desintoxicación. ¿Por qué hay estas áreas? Bueno, pues porque el tratamiento de las personas con problemas de drogas, de alcohol y drogas ilegales, tiene diferentes etapas. La primera etapa siempre es la desintoxicación. El paciente acude al centro en demanda de tratamiento y lo primero que hay que hacer es limpiarle, desintoxicarle. ¿Para qué? Para preparar su cuerpo y su cerebro a la segunda etapa, que es la de deshabituación, rehabilitación. Fíjese qué bonito. La primera etapa, que es de desintoxicación, fundamentalmente es médica. Lo que utilizamos son fármacos para aliviar los síntomas que hay asociados a la abstinencia del consumo de las drogas. Porque si no, se pasa muy mal. Cuando uno consume algo, piense por ejemplo en el tabaco, yo no sé si usted es fumadora, si deja de, pues esa ventaja tiene, yo tampoco. Los fumadores saben cuando dejan de fumar el nerviosismo, la inquietud, la ansiedad, el insomnio, el apetito, el aumento del apetito, pues eso podemos aliviarlo con fármacos, como sucede con el alcohol, con la cocaína, con la heroína, etcétera, etcétera. Bien, luego es una fase médica la desintoxicación, médica y de enfermería, de cuidados, de tratamiento farmacológico. Pero inmediatamente después viene el periodo o la fase de deshabituación, rehabilitación, y esa es fundamentalmente de tipo psicológico. De tipo psicológico, y ahí los que intervienen fundamentalmente son los terapeutas, los psicólogos, y el papel ya del personal médico y de enfermería va más en la línea de tratar los problemas asociados al consumo, que decíamos antes que son las enfermedades mentales y los problemas orgánicos, las hepatitis, los problemas broncopulmonares, etc. ¿Esto qué quiere decir? ¿O dónde nos lleva? A que si no existe un tratamiento mágico, que hemos dicho, no existe una pastilla mágica, el tratamiento es multidisciplinar, multiprofesional. ¿Por qué? Porque la adicción es multicausal. Porque no hay solamente un elemento que provoque la adicción a las drogas, sino que son múltiples causas y por tanto tenemos que arbitrar todas las medidas terapéuticas, enfermería, médicas, trabajo social, terapeutas, psicólogos, pedagogos, etcétera, que vayan cubriendo las diferentes áreas de esa persona que tiene una enfermedad adictiva. Por tanto, tratamiento multiprofesional en fases, en periodos, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación, y luego está lo que llamamos la reinserción. A mí no me gusta mucho esa fase. Yo creo que la reinserción empieza desde el primer momento, pero sería aquella fase en la que el paciente que está desintoxicado y que se ha rehabilitado inicia su actividad, digamos, como un ciudadano normal, como un ciudadano más. ¿Existe el miedo a la recaída? Eso está ahí. Esa es una pregunta importantísima. La adicción es una enfermedad, por definición, crónica. Es una enfermedad crónica. Por tanto, los adictos saben y dicen, creo que esta tarde van a ir a ARPA, y en ARPA les van a decir, nunca se deja de ser alcohólico, uno se convierte en abstemio, en abstinente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los pacientes adictos saben que en algún momento se puede producir la recaída. La recaída es un elemento más de la adicción, por tanto debemos contar con ella. Y debemos enseñar y preparar al paciente para que la afronte y la resuelva. Hay un programa de rehabilitación en nuestra comunidad terapéutica, en San Ricardo Pampuri, que se llama Prevención de Recaídas. Dentro del proceso de rehabilitación en las comunidades terapéuticas, en la nuestra también, se trabaja la prevención de recaídas. ¿Y eso qué es? Pues es nada más que
identificar las señales de alerta, es decir, qué circunstancias son las que me pueden inducir a consumir, enfrentarlas, abordarlas y resolverlas evitándolas. Programa de prevención de recaídas. La recaída es un elemento de la adicción. Nunca es un fracaso en el tratamiento del paciente. Los pacientes lo viven como un fracaso. Es que volver a empezar otra vez, doctor, es que fíjese con lo bien que estaba, es que llevaba 6 meses, es que volver a recaer, es que van a perder la confianza en mí. Y siempre les enseñamos lo mismo. La recaída te sirve a aprender. La recaída sirve a que tú sepas qué es lo que no se puede volver a producir. Lógicamente no excusaríamos el que se produjera una recaída todos los días o todas las semanas, pero la recaída sí la circunscribimos dentro del proceso de rehabilitación y como un elemento de aprendizaje. De hecho, en comunidad terapéutica, en nuestra comunidad terapéutica, se dan periodos dentro del proceso de rehabilitación para que el paciente pueda estar en casa. Dentro del proceso de rehabilitación se le da un fin de semana o se le da una semana que llamamos de prueba, para que él se mida, para que él vea cómo reacciona frente a esos estímulos que le van evocando. Hay muchos estímulos, por la teoría del condicionamiento clásico pavloviano, hay muchos estímulos que nos llaman la atención. Usted cuando tiene hambre y llega a su casa y en la escalera o en el ascensor huele a comida, saliva, y parece como que, sí. Bueno, pues eso es un reflejo condicionado clásico pavloviano. Pues nuestros pacientes también tienen esos reflejos cuando pasan por un sitio en el que han consumido, cuando tienen un estímulo oloroso de algo, cuando ven una película en la que se maneja o se trafica con drogas. A ellos les provoca ansia, deseo, de alguna manera les revoluciona por dentro, provoca una palabra que los anglosajones llaman el craving. El craving es la tentación, el deseo, el ansia. Por tanto, hay que trabajarlo. La recaída, elemento consustancial con la adicción y que nunca es un fracaso. Siempre es un elemento de aprendizaje y de seguir adelante. Madura, aprende, mejor dicho, aprende, madura y paso adelante. Doctor, ¿maneja datos? Manejo datos, sí. Le voy a preguntar por las cifras que tienen que ver con Palencia. ¿Hay muchas personas con adicciones aquí? No, digamos que estamos en una ciudad y provincia del interior de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma, que, bueno, si miramos la pirámide de población vemos que es una población que tiende al envejecimiento y digamos que estamos en la media de consumo de las otras provincias de Castilla y León con nuestro desarrollo económico e industrial. No. El año pasado, en San Juan de Dios, en nuestro dispositivo ambulatorio, atendimos 379 personas, con una representación muy importante del consumo de alcohol. Lo que sí que hemos visto en el perfil del paciente que acude a nuestro dispositivo es un cambio. Llevamos 25 años trabajando en adicciones en el centro ambulatorio, un poco menos. En la comunidad terapéutica tiene 25 años, el centro ambulatorio tiene 2 menos, 23. Y lo que ha cambiado ha sido el perfil. Cuando empezamos a trabajar hace 23 años, teníamos fundamentalmente pacientes de consumo de opioides, heroína fundamentalmente. Hace 23 años el problema era la heroína, y sobre todo heroína consumida por vía intravenosa. Curiosamente, los pacientes que atendemos ahora, hoy, año 2015, 23 años más tarde, son fundamentalmente por consumo de alcohol, cocaína y cannabis. Nos preocupa muchísimo el consumo de derivados del cáñamo, sobre todo la marihuana. Hay un crecimiento muy importante. Y sobre todo se ha banalizado el consumo, es esto de drogas duras y drogas blandas. Los jóvenes ahora dicen, no, te fumas un petardo de marihuana y no hay problema. Y no es verdad, porque lo que se ha producido ha sido, antes hablábamos de la pureza, de la riqueza, de los efectos de las sustancias, lo que se ha producido ha sido un cambio en la oferta de los derivados del cáñamo. La gente ahora tiene más oferta de marihuana, pero no de la marihuana que se consumía hace 20 años. La marihuana de ahora es marihuana hibridada, es marihuana cultivada en invernaderos, es marihuana con una alta concentración en cannabinoides, en tetrahidrocannabinol. Y esta sustancia tiene efectos para la salud mental muy perjudiciales que desconoce la población. Es decir, banaliza diciendo, fumarse un porro no hay problema. Pero fumarse un porro es un problema muy serio porque estás introduciendo delta 9 tetrahidrocannabinol muy purificado, con una pureza incluso que llega al 80 y tantos %, y va a poder producir psicosis, va a poder producir cuadros de ansiedad, cuadros afectivos, síndrome motivacional. Luego, por tanto, eso nos preocupa mucho. Nos preocupa el aumento del consumo de derivados del cáñamo y las consecuencias, sobre todo a nivel de salud mental, de esta nueva sustancia hibridada con una alta concentración, el delta 9 tetrahidrocannabinol.
Doctor Terán, muchísimas gracias por Muchísimas atendernos. gracias a ustedes, a su Ha sido disposición y un bienvenidos. placer. Las puertas de San Juan de Dios siempre están abiertas. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias.